Años antes de que ganara el Premio Nobel de Literatura, le pregunté a Gabriel García Márquez cuál era la diferencia entre una novela y un cuento. Sobre esto he oído varias definiciones, muchas. La de García Márquez me parece ser la que describe con un mayor acierto la separación entre esos dos géneros literarios. Agregué a mi pregunta otra. ¿Está la diferencia en el tamaño del relato? No, contestó García Márquez. Puede haber un cuento largo y puede haber una novela corta. La diferencia no está en la longitud. Lo que distingue a una novela de un cuento es que la novela es como una casa a la que tú le agregas o le quitas un cuarto, abres una ventana o la mueves de lugar, tal vez le agregues un piso y así la vas haciendo. El cuento se concibe íntegro, como un vaciado en concreto. No tiene principio ni fin, fragua o no fragua. Por ejemplo, continuó García Márquez, por ejemplo, un día se nos fue la luz en la casa de la calle Caponata en Barcelona. Llamamos al lampista o electricista. Revisó la instalación y dijo, en un momento la arreglo porque la luz es como el agua. Al escuchar esa frase, la luz es como el agua, me llegó el cuento completo. Y García Márquez me lo contó. Lo guardé desde entonces. Hace algunos meses me preguntó, ¿conservas todavía aquel cuento sobre la luz, el agua y los niños? Sí, le contesté. Préstamelo, lo voy a publicar. Te presto mi cuento, le dije. Es por eso que el prólogo titulado ¿Por qué 12? ¿Por qué cuentos y por qué peregrinos? Empieza así. Los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años. Antes de su forma actual, 5 de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de televisión. Otro lo conté hace 15 años en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté, lo transcribió y lo publicó, y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Ese amigo del que habla García Márquez al principio de su prólogo, soy yo. Al dedicarme su libro, puso de su puño y letra, para Jacobo con su cuento, pero ahora bien escrito. Gabriel 92, y señala que el cuento está en la página 207. Se llama La luz es como el agua. Es uno de los relatos alucinantes llenos de la fuerza narrativa de uno de los grandes maestros de la literatura española y mundial. Alguien le pidió a García Márquez que antes de decirnos la luz es como el agua, le hiciera una introducción. Le decía que la introducción la hará Jacobo porque él la conoce mejor que yo. Son 12 los cuentos. Además del misterio y la magia en que se envuelve cada historia, el conjunto mantiene la unidad de un estilo inconfundible. García Márquez lo explica en su prólogo. La primera idea se me ocurrió a principios de la década de los 70 a propósito de un sueño. Soñé que asistía a mi propio entierro. Al terminar la ceremonia, cuando empezaron a irse sus amigos, García Márquez en el sueño intentó acompañarlos, pero uno de ellos le dijo, eres el único que no puede irse. Solo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos, dice García Márquez y continúa. Pensé que era un buen punto de partida para escribir las cosas extrañas que le sucede a los latinoamericanos en Europa. En México, en 1974, decidió reunir una colección de cuentos cortos basados, dice, en hechos periodísticos, pero, dice García Márquez, pero redimidos de su condición mortal por las astucias de la poesía. Agrega en su prólogo, ellos son los 12 de este libro. En septiembre pasado estaban listos para imprimir,
después de otros 2 años de trabajo intermitente. Y así hubiera terminado su incesante peregrinaje de ida y vuelta al cajón de la basura, de no haber sido porque a última hora me mordió una duda final. Puesto que las distintas ciudades de Europa donde ocurren los cuentos las había descrito de memoria y a distancia, quise comprobar la fidelidad de mis recuerdos casi 20 años después, y emprendí un rápido viaje de reconocimiento a Barcelona, Ginebra, Roma y París. Continúa García Márquez. A mi regreso de aquel viaje venturoso, reescribí todos los cuentos otra vez desde el principio, en 8 meses febriles, en los que no necesité preguntarme dónde terminaba la vida y dónde empezaba la imaginación, porque me ayudaba la sospecha de que quizás no fuera cierto nada de lo vivido 20 años antes en Europa. La escritura se me hizo entonces tan fluida que a ratos me sentía escribiendo por el puro placer de narrar, que es quizás el estado humano que más se parece a la levitación. Y luego dice: creo haber logrado así el libro de cuentos más próximo al que siempre quise escribir. Resulta difícil definir, siendo las 12 historias tan distintas, dónde se esconde el hilo sutil que las une, pero nadie que las lea puede dudar que ese hilo existe. Cada nuevo libro de Gabriel García Márquez es esperado con interés y hasta con ansiedad por lectores de todos los idiomas. En el día en que el Premio Nobel de Literatura 1982 presenta su libro 12 cuentos peregrinos en la Expo Sevilla, la cadena de las Américas recibe al autor que nos dice: la luz es como el agua.